Bueno, último ratito de oficina evolutiva. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tiempos sin vernos. Decíamos antes, ¿no? que cambiamos el pie de oficina evolutiva, pasamos de tecnología a hablar de otras cosas. A mí, ahora que no nos oye nadie, ni hay conexiones digitales, ni nada, he de reconocer que para mí, dentro de oficina evolutiva, la parte que yo más disfruto particularmente, aunque no siempre me puedo quedar aquí dentro, es la parte que no es tecnológica, ¿vale? Soy un apasionado de la tecnología, pero me gusta mucho más y me da mucha envidia las actividades a las que vosotros os dedicáis. A la arquitectura, al interiorismo, a la obra. Bueno, me miréis como diciendo, será porque no pasas mucho tiempo en obras, ¿no? Bueno, es lo que hay. Uno siempre aspira a lo que no tiene, ¿no? Así está vida. Bueno, yo creo que después de 15 ediciones esto se ha convertido en tradición. Y veros las caras se ha convertido en tradición, ¿vale? Aunque solo sea el último día de oficina evolutiva. Pensamos seguir haciendo este formato. Seguro que seguimos haciendo muchas más cosas en las que nos veremos, ¿vale? Ya sean de tecnología, ya sean de interiorismo, ya sea de conciertos, o ya sea lo que sea, contra viento y marea. Y en este caso volvemos a lugares comunes y con el provocador título de Hay un sofá en el pasillo de mi empresa, venimos a jugar con esa reflexión que llevamos ya años viviendo, que es qué hacemos con las texturas y con las distribuciones y la ordenación de los espacios profesionales. Me da igual una oficina, me da igual un espacio público, me da igual una administración pública. ¿Qué hacemos con los espacios profesionales? Hace ya 20 años que Google nos enseñó que se podían poner futbolines en las oficinas, que se podían poner, los chinos, que se podían poner camas debajo de las mesas de trabajo, ¿vale? Ojo que esta reflexión no es tan ajena a lo que está pasando hoy en día en Logroño. Hay alguna empresa que tiene un proyecto o algo parecido, ¿vale? Y que se debe apostar por darle texturas de hogar y una vida mucho más hogareña a la oficina y que esto ayuda a conciliar, que incrementa la productividad, incrementa el vínculo de los trabajadores con los proyectos, con la empresa, y que también después de la pandemia COVID-19 tenemos que poner sillas más cómodas en nuestras casas, pues porque hemos pasado de dedicarle media hora al teletrabajo a dedicarle 8 o 10 horas a trabajar en algunos momentos desde las casas, ¿no? Y han ido apareciendo espacios, despachos, rincones en el salón, huecos en la habitación de los niños, en los que trabajamos muchas horas en cada una de nuestras casas. No voy a presentar a Julen, no voy a presentar a Quadrifolio porque Maitane, esa responsabilidad la tienes tú, ¿vale? La tienes tú y la tiene el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de La Rioja. Es un placer colaborar un año más con el colegio. Enhorabuena, ¿vale? por tus nuevas responsabilidades en el colegio. Enhorabuena a la nueva junta del colegio. Tenéis un enorme reto por delante para seguir proporcionando a esta región espacios mucho más pensados. Somos una región muy pequeñita en el norte de España. Esto lo digo para las personas que estamos viendo estos días, que se conectan a través de los canales online de Oficina Evolutiva, bien canal de Zoom, canal de YouTube o el canal de larioja.com, el más numeroso. Hay algunas personas que se están conectando, estamos viendo las IPs, se están conectando lejos de La Rioja. Bueno, pues subrayar que somos la comunidad autónoma más pequeña de toda España, muy ruralizada, con muchas empresas familiares y por lo tanto con mucho que hacer en muchos aspectos, y entre ellos, ¿vale?, que la gente se conciencie en que invertir en un buen diseño de interiores en los espacios de trabajo es invertir en la salud de los que trabajan en las empresas y es invertir en la productividad de los que trabajan en las empresas. Directamente presento a Maitane y a presentar a Julen. Maitane es diplomada arquitecta de interiores, también en diseño de interiores, máster en modelado y animación 3D, máster class en iluminación con Mario Nani, prácticas académicas en Jesús Marino Pascual y Asociados, le vendrá de familia, y su experiencia no es solo, me identifico, ¿vale? Su experiencia no es solo vinculada a la empresa familiar, sino que también tiene una experiencia en Reprocentro Digital como responsable de diseño estructural de arquitectura efímera,
responsable creativo del Departamento de Arquitectura, Mobiliario y Producto Efímero. También en el 2014 en Mapas Estudio y desde este año pasado es decana del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior en La Rioja. Gracias, Maitane, gracias al colegio. Esperamos veros en la 16ª edición de Oficina Evolutiva. Julen, gracias por estar aquí. Le toca a Maitane presentarte y controlarte, si hay que controlarte, ¿vale? Espero además que tu intervención sea sucedida por un espacio de debate. No todas las charlas de Oficina Evolutiva, la mayoría de los que estáis allí sois profesionales de la cosa, la mayoría de las veces son usuarios de tecnología, no son profesionales de la cosa, en este caso sí. La mayoría sois profesionales de este sector, por lo tanto, Julen, con tu permiso, Maitane convertirá esto en un espacio de debate y de discusión. ¿Vale? Gracias. Gracias, encantado, Julen. Maitane, encantado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, gracias a Estilo por la colaboración que tiene con el colegio todos los años. Lo agradecemos muchísimo. Y también muchas gracias por estas jornadas, porque aparte de conocer todo el mobiliario de oficina presente, yo creo que también tiene una gran parte formativa, como lo que va a hacer hoy Julen. Y eso nos ayuda a hacer espacios de mayor calidad cada año. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues es un placer presentar esta charla, cuyo nombre me encanta, que la va a dar Julen Arizabaleta, que es que el apellido es complicado. Y al final de lo que se va a tratar un poco es del soft sitting. Y diréis, ¿qué es el soft sitting? Pues el soft sitting es una línea de proyectos de interior que se está asentando cada vez más, tremendamente interesante, porque tiene en cuenta el aspecto psicológico de las personas que trabajan en él. Y esto es fundamental. Al final hay que tener en cuenta que hasta hace unos años atrás, sobre todo en España, los espacios de trabajo se utilizaban como si fuésemos máquinas de producción las personas, pero eso no es así. Somos personas y necesitamos un espacio que funcione ergonómicamente y psicológicamente. O sea, al final la parte emocional es fundamental. Y si tú no estás bien emocionalmente, tu rendimiento tampoco. Entonces, gracias a Dios esto se está sentando y esto es maravilloso. Julen nos va a hablar sobre todo esto porque lo que es fantástico de Julen es que él empezó como comercial en el año 89, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Correcto, Maitane. Entonces, en el año 89, bueno, con marcas nacionales y multinacionales, pero también de contract, pero sobre todo de oficina. Sí. Y hablando el otro día con él por teléfono, me pareció maravilloso porque al final él tiene una panorámica casi histórica. Al final él ha vivido los espacios de trabajo último cuarto del siglo XX y primero del siglo XXI, ¿no? Y entonces es maravilloso cómo él nos puede contar ese desarrollo que está teniendo el mobiliario de oficina y los espacios de oficina y las consecuencias que tiene, ¿no? Él lleva diferentes marcas, entre ellas Quadrifolio, que he estado cotilleando y me ha parecido tremendamente interesante porque ya se generan, nosotros siempre hemos entendido que los espacios tienen que ver con la parte psicológica, ¿no? De las personas que lo trabajan y que están allí. Pero siempre hemos tenido que tirar, en muchas ocasiones, mobiliario de oficina mezclado con mobiliario de hogar, con diseños especiales hechos por carpinteros para poder llegar a esos espacios concretos que generen ese bienestar necesario. Y sin embargo he visto que en Quadrifolio ya empieza a haber una serie de mobiliario que nos ayuda a generar todos esos espacios y esos movimientos tan necesarios. Así que nada, os dejo con Julen y espero que disfrutéis. Muy bien, pues gracias por una presentación tan amable, Maitane. La verdad es que no me daba cuenta de lo mayor que soy hasta que lo has dicho tú. Pero me siento feliz de haber podido asistir a ese espectáculo de lo que ha ocurrido con el mobiliario, con las instalaciones de oficinas, con el diseño de las oficinas, porque siempre me ha apasionado. Es decir, es lo que le comentaba a Maitane por teléfono el otro día. Ha sido más que un trabajo, por supuesto ha sido un trabajo y duro, pero ha sido también una pasión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Quadrifoglio es una fábrica muy grande, italiana, que efectivamente ha entrado con fuerza en el contract, incluso en el hogar y tal, pero yo no he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de un sofá que hay en el pasillo. Entonces, bien, ¿me vais a dejar pasar esta? A ver cómo es. Bien. ¿Y ahora qué? Entiendo que estaba por ahí, ¿no? Eso es, sí. ¿Esta es? Sí, pero ¿por qué no? ¿Ah, esta de aquí?
Sí, la flecha a la derecha para avanzar y la otra flecha. Ah, entendido. Vale, bueno, ese soy yo y hoy, esta es la fecha de hoy. Bien, para empezar con esta charla, vamos a mirar hacia atrás y vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido el diseño del mobiliario y de oficina y de las oficinas en sí mismo durante el siglo XX. Entonces, bueno, las oficinas se empiezan a diseñar con un sentido arquitectónico del diseño y de pensando en su función específica a principios del siglo XX. Porque hasta entonces lo que se hacía era, se hacían cubículos con puertas y se metían mesas y sillas y ahí cada uno trabajaba en su despacho y tal. Vamos a ver las oficinas que diseñaba Franz Lloyd Wright, creo que lo he dicho bien, en el edificio Larkin y en el edificio de la acera Johnson. Estas oficinas, que son de 1903 y 1936, eran innovadoras, rompedoras, porque no había despachos, estaban abiertas. Y además no solo estaban abiertas, sino que las puertas que comunicaban una sala con otra eran de cristal. Eso era impensable. Las estructuras de las mesas metálicas. Bueno, eso era muy innovador, muy innovador. Sin embargo, bueno, pues ya se ven las fotografías que no deja de ser una sucesión de mesas, porque fría y racionalista, con un concepto del trabajo administrativo como si fuese una cadena de producción. Es decir, el documento A se genera en esta mesa, luego pasa a la mesa siguiente, donde se adjunta el informe que viene de... Es una cadena de producción, ¿no? Diríamos que es un sentido taylorista, una interpretación taylorista del trabajo en las oficinas. Bien, de aquí nos adelantamos en el siglo y aparecen esto que vemos en las películas americanas todavía hoy en día. Este proyecto de Herman Miller empezó a fabricarse en 1968 y las últimas unidades se fabricaron en 1985. O sea, fue un éxito. Eran las Cube Farm, o sea, es decir, cubículos. Era esto mismo que había diseñado Frank Lloyd, pero independientes, separados, en cubículos, manteniendo el sentido ese racionalista y frío del trabajo y del tal. Y esto se mantiene durante todo el siglo XX hasta el final del siglo XX. Únicamente hay una pequeña luz. En Alemania, después de la guerra, hay un grupo, en la ciudad de Quickborn, de arquitectos y de interioristas y tal, que piensan, no, la oficina como un jardín, como un paisaje. Y entonces pues hacen, esas las oficinas de Omsram, en 1960. Está abierto, pero no deja de ser una sucesión de mesas también, y bueno, no estaba todavía no llegaban todavía a lo que hoy vamos a ver, pero el inicio está aquí. Esto de que vemos aquí abajo es una instalación que hice yo a principios de los años 2000, y esto es lo que en Europa, frente a los cubículos americanos, se ha implantado durante ya este siglo, digamos, ¿no? Es decir, pero ya veis, es lo mismo, es una hilera de mesas, eran muchísimos puestos de trabajo, una empresa de tecnología de apuestas por internet, una cosa muy rara, y bueno, pues una oficina open space. Bien, esto es el siglo XX, estamos aquí. ¿Y entonces qué pasa? Bien, en el siglo XXI, en 2006, Google remodela sus oficinas, las oficinas que tenía en California, y entonces nos empiezan a llegar fotos desde Estados Unidos y no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Un escenario de rock, plantas, columpios, futbolines. Decimos, pues no están locos, se les ha ido la olla a estos americanos, ¿qué hacen? No puede ser, esto aquí nunca va... Eso no va a funcionar. Bueno, pues sí funcionó, porque al de muy poco tiempo resulta que todo el mundo quería trabajar en Google, porque decían, mira cómo cuidan a los empleados, qué bien se está en las oficinas de Google. Eso fue para ellos una ventaja competitiva, porque grandes cerebros de Silicon Valley deseaban, ansiaban, esperaban, por favor, una llamada de Google, ¿no? Y esto pues les ha hecho, yo creo que este punto de inflexión les ayudó mucho a subir, a llegar hasta donde están ahora. Bien, no sé si voy muy rápido, igual
igual voy un poco acelerado. Pero de aquí aprendimos una cosa, que las oficinas pueden ser amables. Es decir, que pueden ser espacios agradables donde incluso te puedes divertir. Avanza el siglo y hay dos corrientes que se instauran ya de forma definitiva y se quedan ya con nosotros. Una es la integración con la naturaleza, es decir, el que las oficinas sean verdes, aunque las plantas sean artificiales, pero sean un poquito verdes, que recuerden que somos, que vivimos en un planeta y tal. Y el otro elemento que es el de hacer espacios agradables, espacios, oficinas más hogareñas, en las que te guste más estar, ¿no? Bien, vamos a pasar directamente a hablar de los beneficios y las razones para crear ambientes acogedores y agradables en la oficina. Bueno, el primero es que si tú estás a gusto en un entorno agradable, te concentras mejor, sufres menos el estrés y eso se traduce directamente en mayor productividad. Eso está clarísimo, se podría incluso medir. El segundo punto que, bueno, yo pienso que habría que destacar es que la satisfacción de los empleados aumenta. Esto es importantísimo, es lo que decía de Google. Todo el mundo quiere trabajar en Google. ¿Qué ocurre? Que esta es una forma, hacer una oficina agradable es una forma más de retener el talento en la empresa, de hacer que las personas que realmente te interesa que trabajen contigo se sientan a gusto y digan, no, es que no me quiero ir a trabajar a la competencia, si estoy aquí muy bien, ¿no? Esto es muy importante ahora, que las grandes empresas, bueno, grandes y pequeñas empresas, están todas pensando cómo hacer que los trabajadores vuelvan a la oficina, porque la pandemia ya ha pasado, el teletrabajo está muy bien, pero en la oficina es donde tenemos bueno, pues la imagen corporativa, el sentimiento de pertenencia y, sobre todo, una cosa muy importante, que son la relación con los compañeros y con el resto de trabajadores. Eso hace, pues eso, muy interesante el crear ambientes acogedores. El 80% de las relaciones que se dan en una oficina son informales realmente. O sea, son la típica charla en la máquina de café, en el pasillo, y ahí es donde se crea el grupo. Más allá de lo que son pues bueno, la típica jerarquía o, en fin, las relaciones de trabajo puramente laborales, ¿no? Bien. Un ambiente acogedor y agradable fomenta la creatividad, fomenta la colaboración, como decía, interactuando de una manera informal. Es decir, esta comunicación informal que se da entre los compañeros, entre los trabajadores, hace que surjan ideas más espontáneas y en una empresa en la que la creatividad y la colaboración se valore, pues bueno, una forma de potenciarla es crear espacios donde se promueva esa actitud. Facilita la flexibilidad en el diseño de la oficina, es decir, tiempos cambiantes, necesidades cambiantes, oficinas cambiantes. Si tenemos una estructura rígida como las que veíamos de una fila de mesas, de bench, de trabajo, de todos en fila y tal, cuando te toca modificarlo, pues eso es un problema tremendo porque tienes que llevar ahí un equipo de gente, desmontar, no te sirve para otra cosa, mientras que con ambientes más pequeños, acogedores y creando pequeñas zonas, es más fácil hacer modificaciones sobre la marcha. Y bueno, todo esto produce un impacto positivo en la salud de los empleados. La salud de los empleados nos interesa porque nos interesa la productividad, o sea, está claro. Pero bueno, también es cierto que la empresa que se preocupa de sus empleados pues está más valorada y además cada vez más tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Es decir, creo yo, valorarlas, en fin. Este conjunto de cosas está muy bien, pero no hay que perder de vista que una oficina, una empresa, es un lugar donde hay que producir, hay que ser eficiente, hay que cumplir unas normas. O sea, no vamos a estar todo el día jugando al baloncesto o tirándonos, columpiándonos en el patio de la oficina. Es decir, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y ahí está la clave.
en encontrar un equilibrio entre las zonas de relax, las zonas ahora veremos y tal, y lo que es el trabajo productivo, o sea, que es a lo que vamos a la empresa a trabajar, ¿no? Bien, aquí hay un ejemplo. Veréis ahora fotografías de productos de nuestros catálogos y tal, que vienen un poquito a cuento de todo esto que estamos contando. Vamos a pasar ahora directamente a algo que nos puede interesar, es decir, dónde podemos actuar, dónde podemos implementar este tipo de mobiliario que vamos a ver ahora. Es un poquito lo que en la charla anterior hemos visto, es decir, vamos a aprovechar los pasillos, vamos a hacer aulas multifuncionales con mobiliario que sea polivalente, que pueda utilizar de una manera o de otra, etcétera. Es un poquito lo mismo, pero ya esto es sí en la oficina. ¿Y dónde podemos actuar? Bueno, hay varias zonas. Claramente las zonas de relax, las típicas zonas de relax, la cafetería, el office y en las áreas de reunión y formación también. Es decir, podemos hacer que las salas de reuniones no sean frías e intimidantes y con una luz muy blanca, sino que podemos hacerlas más agradables para fomentar el contacto entre las personas, si es que nos interesa. Bueno, estos son distintos, son como ejemplos, digamos, ¿no? O sea, podemos poner unas mesitas bajas, unas butacas, cojines. En este caso el estilo nuestro es muy sobrio, pero podría ser con colores llamativos también, ¿no? Eso depende de cada oficina. Es muy interesante utilizar taburetes y mesas altas, porque las mesas altas favorecen el encuentro, es decir, tú te sientas en un taburete a muy corta distancia de otra persona que está delante de ti tomándose un café. Y entonces, pues, hola, ¿qué tal? No sé qué tal, ¿qué te parece a tal? Jo, aquello. Bueno, ahí se produce esa charla, ¿no? En las áreas de reunión y formación, normalmente se pone o una mesa grande rodeada de sillas o unos cuantos pupitres con sillas. No es necesario hacer eso. Aquí vemos una vez más mobiliario con ruedas, sillas tapizadas de colores, zonas de soft sitting, como decía Maitane, para tener charlas informales más cercanas. Y en estas áreas podemos actuar muy bien para crear esos ambientes. A ver. No quiere. No pasa. Ah, sí, vale, perfecto. Bien, los lugares de tránsito, lo que nos decían antes, los pasillos, las zonas de espera, los lobbies son espacios perfectos para crear zonas agradables en las que tener una charla informal. Aquí, bueno, esto no son sofás de hogar, efectivamente, eso ya lo hemos oído en la charla anterior. Estos sofás son duros, no son para echar la siesta, no son para ver la televisión, son para hablar durante un rato. Es decir, la espuma es más dura, están diseñados y pensados especialmente para eso. Y aquí vemos un entorno que, bueno, podría ser un lobby de un hotel o podría, en fin, es un sitio pues agradable donde te apetece sentarte y charlar un rato, comentar. Y los espacios colaborativos. En los espacios colaborativos es muy interesante utilizar mesas altas, una vez más, con taburetes, porque la postura de sentarte en un taburete es más informal que en una butaca o en un sillón con brazos, ¿no? Estás más propenso a acercarte a la otra persona. Y mesas altas con taburetes funcionan muy bien en los espacios colaborativos. Otra cosa que funciona muy bien son las mesas auxiliares, o sea, es decir, tener distintas mesas para poder poner pues, los catálogos, la maqueta del proyecto, no sé qué, llegar con el ordenador y sentarte allí un momento, mira esto que estoy haciendo y tal. Y estos 4 espacios son objetivos claros del trabajo para crear espacios agradables. También, por supuesto, en el resto de la oficina. Veremos un ejemplo de un proyecto en el que no es tanto el mobiliario como el proyecto en general, pero en estos hay que pensar en ellos. Bueno, las claves del éxito. ¿Cuáles son las claves del éxito cuando abordamos la tarea de crear en una oficina un espacio agradable? Bueno, un buen proyecto. Esto es súper necesario. Es decir, hasta ahora, casi,
las oficinas se amueblaban con una charla entre el vendedor de muebles, Julen, y el gerente de la empresa, que le decía, aquí ponme 4 mesas. Y dice, pero no las pongas juntas, que estos hablan mucho, ponlas separadas. Y los armarios en la pared del fondo. ¿De qué color? Gris. Y claro, quedaban unas oficinas, pues la verdad, que no es lo que queremos hacer ahora, ¿eh? 2015-2023, ¿por qué 2015 y 2023? Bueno, ahora vamos a ver otra vez aquel proyecto que lo hice yo. Bueno, aquí el logotipo de la empresa era verde y pusimos unos paneles verdes, pero fijaros en el resto. Es decir, el techo pintado de negro, las luminarias puestas así como tiradas ahí así, para iluminar. Yo siempre he dicho que la peor iluminación de una oficina es esa que tanto vemos, que son los techos Armstrong. Total. Y cada 3 placas una luminaria. Total. Es que que se produce este efecto. Bien, ahora, sin embargo, vamos a ver un proyecto en el que estamos trabajando en este momento, estoy yo trabajando en este momento. Estos son renders, es decir, el proyecto está en marcha, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? De entrada, yo creo que estaremos de acuerdo en que es mucho más agradable. Y al final es lo mismo, porque es una moqueta de precio medio, unas luminarias y los muebles son prácticamente iguales, pero el efecto es muy diferente, es mucho más agradable. Ahí en el fondo vemos un sofá, bueno, habría más diapositivas para enseñar de estas, pero solo he elegido estas 2. Hay unas zonas de reunión, las mamparas están hechas revestidas en madera natural. Se cuida mucho la iluminación. Si os fijáis, hay luminarias en el techo, pero luego los puestos de trabajo tienen unas luces puntuales que no deslumbran, pero iluminan la zona de trabajo. La imagen de abajo, por ejemplo, esta es la sala de reuniones y de formación de la empresa. Se han eliminado los muebles. Los muebles han sido sustituidos por unas gradas de madera, donde habrá cojines, que ya nos están invitando a sentarnos de una forma informal, porque no te sientas en una silla, te estás sentando como si fueran las escaleras de la plaza, ¿no? Es decir, y esta es la zona de formación. Fijaros, techo fonoabsorbente, acústico, para evitar la reverberación, iluminación indirecta, la moqueta con unos colores cálidos. Y podría decir, bueno, este tipo de proyectos es solo para empresas grandes, porque claro, nosotros aquí en talleres, no sé qué tal. Bueno, pues este proyecto es una pequeña cooperativa que se dedica a distribuir bebidas por los bares. Lo que ocurre es que tuvieron la buena idea de encargar el proyecto a una consultoría de diseño. No les va a salir más caro por hacerlo con una consultoría de diseño, les va a salir mejor. ¿Y qué va a pasar? Que estas personas que trabajan aquí pues se van a sentir a gusto, todo lo que decíamos antes, esos efectos que van a hacer. Un buen proyecto es importante. Es decir, ya las oficinas no se pueden amueblar de esa manera, de hablar con el gerente y decirle, aquí necesito 20 puestos de trabajo, pónmelos ahí, al lado de la ventana y... No, hay que pensar cómo distribuir el espacio, cómo decorarlo y cómo crear ese ambiente. Esta es la primera. Y la segunda y última es una selección cuidada de materiales y acabados. Interioristas todos conoceréis este tipo de trabajo. Estos son mood boards. Esto hay que hacer. O sea, es decir, aquí tenemos una paleta de tonos fríos, porcelánicos, maderas claras, unos textiles crudos. Allí, sin embargo, tenemos unos tonos más cálidos. Este estudio es necesario, porque si no, no llegamos al conjunto que deseamos. Es decir, nos arriesgamos a poner mesas grises con plantas verdes y creer que hemos hecho... No, hay que pensarlo con un poquito de cabeza. Desde el punto de vista de un fabricante, como es Quadrifoglio, ahora hablo de mi libro. Cuando Quadrifoglio decide dar el paso y entrar no solo en el mundo del contract, sino también en el mundo del hogar y reconoce esta tendencia, estos son páginas de los catálogos, no lo he hecho yo, vamos. Es decir, decide incorporar en su paleta de acabados tonos, colores
texturas que vienen directamente del mundo del hogar. Es decir, estructuras en oro viejo, en cortén, ahí se ve algún ejemplo, porcelánicos con brillo o sin brillo, maderas naturales y bueno, pues este es un poquito el truco del almendruco. No tiene mucho más. En realidad, daros las gracias a todos. No sé si ha sido muy breve la charla, pero vamos, a mí me encanta hablar de estas cosas. De hecho, hablando con Maitane por teléfono casi le di la charla entera. Sí. Bueno, pues este es otro modelo de mobiliario que fabricamos, que se puede aplicar en la entrada de la oficina, en un rincón de la sala de reuniones, en la zona de café, ¿no? Que la gente luego se duerme. Y bueno, como conclusión o como colofón, pues decir que la transformación, lo leo literalmente, la transformación de las oficinas en espacios agradables que recuerdan a los hogares, ¿no? Tiene ventajas, o sea, tiene ventajas que yo creo que se podían medir, ¿no? Todas las que hemos comentado, la retención de talento, la salud de los trabajadores, la disminución del estrés, productividad, colaboración, creatividad, etcétera. Y luego, esto muy importante, que las empresas que adopten esta tendencia van a dar un paso adelante firme en la evolución de lo que es la cultura laboral. Y esto es todo. Agradecer al Grupo Pancorbo, a la gente de Estilo que ha organizado esta charla, a Maitane Pascual y al Colegio Oficial de Diseñadores de Interiores de La Rioja, y a ustedes por su asistencia y su atención. En fin, no sé, bueno, no sé qué te ha parecido. Ha sido muy interesante. Yo ya te dije el otro día por teléfono que me hubiese quedado 1 hora hablando contigo, porque aquí lo has resumido, pero es una maravilla cuando empieza a contar pues, todo el desarrollo, ¿no?, histórico de lo que ha ido viviendo él. Julen me decía el otro día por teléfono, mira, voy a dar una charla que no va a ser muy larga porque me encantaría poder establecer una conversación con todos los oyentes y que me puedan preguntar, cosa que me parece fantástico. Entonces, no sé si tenéis cualquier duda, que sé que al principio cuesta un poco lanzarse, yo mientras te voy a hacer una, ¿vale? Dispara. Mira, nosotros en el estudio hemos tenido la suerte de hacer proyectos de oficina de una envergadura más o menos maja. Hemos llevado a cabo este tipo de proceso. Tengo que decir que funciona perfectamente, que nos lo han dicho gerencia y han venido los propios trabajadores a decirnos, joder, estamos mucho más a gusto, Bueno, el otro día fuimos a hacer fotos de la parte exterior, de la fachada y exteriores, y subimos un momento a oficinas a hacer alguna. Porque nosotros le damos mucha importancia a la iluminación y entonces por la noche pues hay alguna foto nocturna para zonas de trabajo de algo que se quedan más tiempo y tal, queríamos hacer unas fotos. Y había una chica trabajando a las 9:30. Le digo, ¿pero qué haces aquí? Y me dice, pues es que estoy tan a gusto que me podía haber ido, pero me voy a quedar. Y yo creo que tenía mucho que ver con la iluminación en ese momento, en su lugar de trabajo, etc. Entonces sí que me gustaría que me contases un poco cómo desarrolláis vosotros, porque nosotros, por ejemplo, hasta ahora lo que hacemos un proyecto y luego el desarrollo lumínico lo hacemos por nuestra cuenta, ¿no? Pero sí que he visto que en las marcas ya empezáis a desarrollar este tipo de cosas, entonces no sé cómo lo gestionáis. Sí, efectivamente, Maitane, la iluminación es uno de los pilares básicos no estaba incluido ahí, me he centrado más en el mobiliario, en las texturas, en este tipo de cosas, pero la iluminación es básica. Bueno, un poquito lo que he comentado antes, es decir, cuando entras a una oficina con fluorescentes ya no son LEDs, ¿no? Pero es igual, cada 5 metros una, o cada 4 placas una, y esa es la iluminación. Y dices, esto es horroroso, o sea, además una luz fría. No, hay que utilizar la iluminación indirecta. En determinadas actividades necesitaremos 3000 grados Kelvin, en otros será mejor 2700 para dar un ambiente un poco más cálido, más íntimo y más propenso a la comunicación.
Y bueno, nosotros eso lo dejamos en manos de los proyectistas, que son los que hacen los cálculos lumínicos y los, en fin, nosotros les damos la documentación y ellos lo trabajan. Pero básicamente tenemos dos tipos de producto para conseguir esos efectos. Uno, lo que llamamos iluminación decorativa, es decir, lámparas de distintos formatos, tamaños, etcétera, indirectas, directas y tal. Y otro que es iluminación técnica, digamos, ¿no? Que sea pues sistemas arquitectónicos de carriles o lámparas que generalmente tienen mayor intensidad mayor temperatura para iluminar puestos de trabajo concretos, zonas concretas y tal. Y luego, pues bueno, depende del local, ¿no? Es decir, a veces se puede incluir en la reforma o en la habilitación del espacio ya desde el principio, eso sería perfecto. A veces no es posible, porque tú te encuentras con un espacio que tienes que modificar, pero igual el techo no puedes actuar en él, porque tiene pues un valor histórico, por decir algo. O simplemente es muy difícil porque es un techo de hormigón duro que no puedes hacer casi nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay más la iluminación autoportante, decorativa, y si no, pues eso, el tema de los sistemas de iluminación. Pero es muy importante, es muy importante. De hecho, bueno, yo creo que aquí todos somos más o menos conscientes de eso, pero en casa, cuando más a gusto estás en el sofá, es cuando bajas la luz, o sea, es cuando pones la lamparita y sí, la tele está encendida, pero pones la lamparita y estás más a gusto. Entonces, para crear estos ambientes hay que utilizar adecuadamente la iluminación, sin duda. ¿Alguno más por ahí? Nada, pues que lo has hecho muy bien. Bueno. No hay ninguna duda. Pues nada. Bueno, pues Julen, un placer. Y nada, ahora nos tomaremos un vino y podréis estar más cercanamente con él y que os cuente más cosas. Otro aplauso, ¿no? ¿Os parece? Bueno, gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Maitane. A ti.